Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. La tensión en el rostro de Atay Ulusoy no escapó a la atención. El actor, que es conocido por su silencio y suele caer en la agenda de la revista con sus proyectos, esta vez llegó a la agenda con un tema mucho más personal, es más, un tema muy polémico. Rompiendo su silencio frente a las llamativas declaraciones realizadas recientemente por la madre de Can Yaman, Ulusoy sorprendió y desató una nueva tormenta en el mundo de la prensa rosa. Especialmente su reacción a las acusaciones contra Demet Özdemir tuvo un amplio eco en la opinión pública. El famoso actor se refirió directamente a la madre de Can Yaman diciendo: "No presiones a Demet, todo el mundo tiene derecho a vivir su propia vida". Estas palabras encierran mucho más que un simple comentario, porque Atay fue una figura constantemente cuestionada en el trasfondo de su acercamiento a Demet durante mucho tiempo. Aunque se hicieron declaraciones del tipo "solo somos amigos", los círculos de la revista evaluaron esta cercanía en la dimensión del amor y provocaron un aumento de la tensión entre Can Yaman y Demet Özdemir. Esta cercanía, calificada de estratégica, planificada y provocadora por la madre de Can Yaman, ha causado un gran malestar en el entorno de Atay Ulusoy. Según informaciones filtradas desde su círculo cercano, Atay ha declarado: "No intento dirigir la vida de ninguna mujer. Especialmente nunca permitiría que la dirigiera una madre", expresó su reacción diciendo. Estas palabras se percibieron como un desafío, mucho más que una simple defensa. Con esta salida de Atay, las miradas volvieron a centrarse en la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Porque aunque Demet prefiere guardar silencio en este proceso, en los pasillos se habla alto y claro de que la dosis de presión que está sufriendo ha aumentado. Especialmente el hecho de que Can sea presentado por su familia como una figura que no puede tomar decisiones, emocionalmente débil y contradictoria, ha desgastado tanto a Demet como a Atay. Atay Ulusoy dijo: "Demet es una mujer fuerte. Toma sus propias decisiones sobre su vida. Mostrarla como si estuviera bajo la influencia de alguien es un insulto tanto para ella como para todas las mujeres", afirmó. En cierto sentido, esta declaración se interpretó como una postura contra los prejuicios dirigidos no solo contra Demet, sino contra todas las mujeres. Pero, por supuesto, es un hecho indiscutible que esta declaración va dirigida a la familia de Can Yaman. En este punto, las palabras de la madre de Can Yaman en el pasado: "Demet sabe muy bien lo que hace, esto es un juego", volvieron a la palestra. La comunidad de la revista sostiene que Atay apuntó no solo a Demet, sino también a la madre de Can con estas palabras. Especialmente con las palabras: "Es valentía estar al lado de una mujer en lugar de dejarla sola porque la quiere", se piensa que dio un mensaje indirecto a Can. Sin embargo, estas declaraciones dividieron en dos al mundo de las revistas. Mientras algunos grupos de fans aplauden la actitud libertaria y protectora de Atay, los partidarios de Can Yaman sostienen que esta salida es provocadora y calculada. Esta situación demuestra que el incidente no es solo una cuestión entre dos nombres famosos, sino que también crea una grave polarización entre el público. Por otra parte, hay un gran silencio en el frente de Can Yaman. Ni él ni su familia han hecho declaraciones. Sin embargo, según los rumores, la madre de Can está muy enfadada con la salida de Atay. "Fui testigo de la destrucción emocional de mi hijo. No puedo callarme después de ver lo que hizo Demet", dijo supuestamente la madre, Yaman, que en repetidas ocasiones dijo a su círculo cercano que no daría un paso atrás para proteger a su hijo. Otra dimensión del asunto es cómo se reflejará la tensión entre estos tres en los proyectos. Los índices de audiencia de la serie en la que Demet Özdemir comparte protagonismo con Atay Ulusoy ya se han visto afectados por esta tensión. Mientras que algunos de los seguidores de la serie piensan que la confusión en la vida real perjudica a la serie, otros creen que esta tensión añade un interés extra al proyecto. Sin embargo, el equipo de producción afirma claramente que el proceso creativo se ha visto interrumpido en medio de una agenda tan sensacionalista. Las declaraciones de reproche de Atay Ulusoy hacia la madre de Can pueden hacer que se barajen de nuevo las cartas en este triángulo de relaciones. Porque, por un lado, la familia de Can Yaman parece haber perdido completamente la confianza en Demet; por otro, Atay Ulusoy no duda en demostrar que está con Demet a cada paso. Esta situación hace que la pregunta
Ha nacido un nuevo amor, sea inevitable en el mundo de la revista. Sin embargo, el silencio de Demet sobre esta cuestión complica aún más el color de la obra. Porque según algunos, este silencio es estratégico, según otros, es el resultado de una fatiga interna. El hecho de que Demet, que espera un bebé y vive uno de los periodos más delicados de su vida, esté sometida a una presión tan intensa también se cuestiona psicológicamente. Algunos de sus allegados dicen, Demet está muy ofendida. Todo lo que hace se malinterpreta. Todo el mundo que dice algo en su favor le hace sentirse aún más solo. En consecuencia, la declaración de Atay Ulusoy no es solo una salida individual, es también una declaración de postura. Esta declaración no solo hace visible el apoyo a Demet Özdemir, sino que también agudiza el conflicto con la familia de Can Yaman. Los ojos de todos se vuelven ahora hacia Can Yaman. ¿Se implicará también en esta guerra o seguirá guardando silencio? El mundo de las revistas ya no solo se interesa por quién ama a quién defiende a quién está de parte de quien tiene un significado mucho mayor. Y la única pregunta en la mente de todos en estos momentos es, ¿cuánto durará esta crisis y quién saldrá victorioso al final? Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.